Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, espero que me estén escuchando bien, supongo que sí. Como ven ahí, mi nombre es Matías Izaguirre y hola Alejandro, bueno, ahí veo que van saludando. Como me imagino ya saben, la instancia de feedback intercambio es a través del chat, así que ustedes con confianza vayan comentando, haciendo preguntas en relación a alguna consulta o alguna cuestión que vayamos trabajando en la charla de hoy. Antes de comenzar a meternos en tema, me presento, como dice ahí, mi nombre es Matías Izaguirre. Soy docente de la Universidad de Palermo, del COE, esta materia conocida popularmente como COE, Comunicación Oral y Escrita, que es transversal a todas las carreras. Probablemente muchos de ustedes ya la hayan cursado, otros no, que es una materia que pretende darles algunas herramientas de escritura a los estudiantes, como les decía, de todas las carreras de diseño. Soy licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires, también docente en esa casa de estudios y mi desarrollo o desempeño profesional tiene que ver con el mundo de la comunicación y la docencia. Más específicamente, trabajo desde hace unos cuantos años en una agencia de marketing y publicidad como creativo en la parte de comunicación, así que todos estos temas que vamos a empezar a ver hoy la verdad me tocan de cerca. Voy a compartirles pantalla, así ya nos vamos metiendo en tema, mientras todavía se van conectando algunos y algunas. Ahí creo que me parece que estoy compartiendo pantalla, ¿no? Creo que sí. Bueno, quería poner, ahí está, F11, así puedo ver toda la pantalla completa. Perfecto, gracias por confirmar y chequear eso. Bueno, como saben o como están leyendo ahí, la charla de hoy tiene por objetivo pensar algunas ideas en relación a cómo ir de la página en blanco a ese primer borrador, pensando siempre, ¿no?, desde la escritura, teniendo en cuenta que la escritura es una práctica que si bien la tenemos incorporada plenamente en la cotidianidad, a la hora de hacer un desarrollo un poco más académico, más profesional, siempre suele generar algún tipo de trabas, muchas veces por prejuicio o por los modelos educativos que tenemos en muchos de nuestros países, entendiendo que acá los presentes en esta sala, muchos son argentinos, argentinas o de algún país latinoamericano, que con sus diferencias los sistemas educativos, cuando piensan la escritura, lo desarrollan y nos educan pensando más en resolver, si ustedes quieren, la ortografía, la sintaxis, las oraciones. No nos enseñan a pensar la escritura como un método para desarrollar ideas, para desarrollar el pensamiento. Entonces, hoy nos vamos a meter un poco en ese terreno. Por supuesto que en una hora y media es imposible agotar todos los caminos que podrían desprenderse de cómo arrancar un texto, pero sí podemos pensar algunas nociones básicas como para que se lleven alguna herramienta más si es que no la tuvieran. A ver, ahí quería pasar y se me trabó. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, antes de hablar de la escritura, que la comunicación escrita, voy a dar un paso hacia atrás para comentar una serie de cuestiones vinculadas a la comunicación oral. ¿Por qué? Porque son dos registros muy diferentes que tienen su propia lógica, sus propias características, elementos y especificidades. Y entender eso es básico para después poder comenzar a escribir o poder empezar a comunicarse mejor. Entonces, esto por ahí lo han visto alguna vez circular, de hecho en algún momento se hizo medio viral como TikTok, como Reel. Yo lo uso porque me parece como un buen disparador en las clases del COE. Arrancamos básicamente por acá, las primeras clases, la primera clase cuando nos estamos conociendo y presentando, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entendernos. Con lo cual,
Ya se imaginan la complejidad que implica la comunicación oral y en este caso estamos hablando de una comunicación cara a cara. Y fíjense todos los problemas de comunicación, problemas entre comillas, que se pueden llegar a generar. Y uno está teniendo a la otra persona ahí, frente a uno. La comunicación oral, no solo en la mayoría de los casos, por lo menos vamos a pensarlo de manera presencial, esta comunicación oral, no solo vamos a tener como mínimo a dos personas, lo prioritario, lo principal que habría que pensar es que estas personas tienen que compartir el código, es decir, la lengua. Se tienen que entender para intercambiar comunicación y para que se establezca principalmente la comunicación oral. Ahora, en el medio de la comunicación oral, de una situación de comunicación, de una escena de comunicación, como suele decirse, intervienen otros factores como probablemente ya estén advirtiendo. Hay un contexto que le da marco a esa escena, en este caso es una imagen genérica, pero podríamos pensar en una entrevista laboral, en dos amigas que se juntaron en un café y están esperando que el mozo las venga a atender o les traiga el pedido. Bueno, cada situación, cada contexto condiciona la situación de comunicación. Por supuesto que no es lo mismo que ellas dos sean dos amigas que hace un montón de tiempo que no se ven y están a la espera de que el mozo las atiende, se están poniendo al día, a que una de ellas esté haciendo una entrevista laboral. Esa situación tiene un condicionante, hay una situación, si ustedes quieren, asimétrica, con lo cual el contexto, en principio, es fundamental. Por otra parte, en la comunicación oral entra, entra en juego la interpretación que hace uno de el emisor o el receptor, que son roles como me imagino que saben o habrán visto en alguna materia o intuyen por experiencia propia. El lugar del emisor y el receptor es reversible. En una charla con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo, de la facultad, con una pareja, el diálogo es dinámico, va y viene. En este caso, por ejemplo, en esta charla, yo soy el emisor, ustedes son los receptores y no se da este, ese dinamismo por cómo está armado este esquema de las salas, de las charlas y demás. Pero en una situación de oralidad normal, como veíamos recién, estas dos amigas, supongamos, en un café, bueno, van y vienen. Che, contame, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Qué te dijeron del ascenso? ¿No? Me comentaron que como fulano pasó al área de ventas, yo seguramente voy a poder concursar el cargo que hace tanto deseo. Uy, qué bueno. Ahora te cuento yo, ¿no sabés? Mi hijo le dieron un premio en el colegio. La charla va y viene. Y la comunicación, en ese caso, siempre es activa. Hay una interpretación muy fuerte de ambos. Hay un compromiso, más consciente, menos consciente, pero hay un compromiso para tratar de interpretar lo que el otro te está diciendo. ¿A partir de qué? Bueno, no solo el contexto es importante, sino los tonos, la distancia corporal, la cadencia, los silencios, y un montón el nivel de confianza que se tengan esas personas. Hay una serie de variables que enmarcan esa comunicación. Yo acá suelo utilizar esta viñeta de Quino, un humorista gráfico argentino, fallecido ya hace unos años, el padre de Mafalda, para sintetizar si alguno no lo conoce, que ha hecho muchas más cosas, además de Mafalda. Y esta viñeta a mí me interesa particularmente porque muestra cómo un hombre muy, muy añoso, un anciano, está contándole a otra persona un relato que aparece como fragmentario, desordenado. Y el relato muchas veces, las charlas son muchas veces así, tienen estas características, sobre todo con gente grande, que van y vienen en el tiempo, que mezclan cosas, y uno tiene que andar reponiendo esas lagunas de sentido. A veces se puede y a veces no. A veces hay que volver a repreguntar. A veces uno no repregunta porque no quiere ser descortés, maleducado. Hasta acá espero que más o menos vayan acompañando. Hay otra cuestión
de la situación de oralidad, que tiene que ver con el lenguaje corporal, la famosa comunicación no verbal. Este es un fragmento de una serie, Mad Men, una serie de publicistas. Si no la han visto, se la recomiendo, está muy bien. Bueno, esto es algo típico, nos pasa todo el tiempo. Alguien les dice, ¿cómo están? Bien, y se desinflan. O les dicen que está todo bien, pero la cara está diciendo que está todo mal. Bueno, el famoso bien o te cuento, ¿no? Bueno, uno está expresando con la gestualidad, con la corporalidad, con las manos, con el rostro, está diciendo otra cosa a lo que está expresando con la boca. Recapitulando, una situación de comunicación, sobre todo de oralidad, reúne estos elementos. No solo importa el código, es decir, el lenguaje, el idioma que uno esté hablando. En nuestro caso podría ser el castellano, el español rioplatense, si ustedes quieren, pero también entran a jugar las manos, los gestos, la mirada, los movimientos corporales. La distancia que hay entre una persona y otra, parece que no, pero eso está muy, muy estudiado, que a veces hay una distancia mínima corporal, que es variable, que es cultural y que también es individual. Por ejemplo, yo tengo un amigo de hace muchísimos años, lo adoro, pero cada vez que te quiere contar algo se te para acá, a 2 centímetros o a 3 centímetros de la cara. Y es muy incómodo porque uno siente que no, contame, pero retrocedé 1 metro porque es sumamente incómodo y es muy difícil establecer el diálogo. Y eso que tenemos confianza. Yo me imagino que, bueno, no lo sé cómo se maneja en su día a día, pero entiendo que eso podría llegar a traerle unos cuantos problemas si siempre se maneja del mismo modo. Hasta acá, comunicación oral. Estas son como las características, los elementos que implican una situación oral determinada, hipotética, donde hay dos personas dialogando y después, por supuesto, que los escenarios pueden variar, como les decía recién, desde una charla de pareja, una charla para una entrevista laboral, una charla de un empleado con un jefe, una charla entre amigos que tienen suma confianza, casi hermanos y demás. Ahí hay mil variables que no vamos a abordar hoy y acá ya empezamos a cruzar hacia la comunicación escrita y a otro registro. Les comparto este meme, esto ahora no vi todos los nombres que están participando de la sala, no sé si hay algún alumno o exalumno o alumna que haya tenido, pero suelo compartir a veces este tipo de imágenes, de memes, de chistes gráficos, porque tiendo a pensar que a veces ayudan a fijar el sentido o bien este, a darle una especie de marco a alguna idea que uno esté queriendo expresar. En ese sentido, ahí vemos, ¿no? Este es un actor argentino, son distintas escenas de algunas de las novelas de las que ha participado. Bueno, el meme dice, yo mandando un mail, el tipo sumamente formal, yo mandándole un audio a mis amigos y habla, uno supone, de la manera más rea e informal posible. Bueno, eso tiene que ver a grandes rasgos, ahora vamos a ver algunas particularidades, con la diferencia de registro. En general, en general y entre comillas, la oralidad admite cierto grado de informalidad. ¿Por qué? Bueno, porque justamente están los gestos, está el tono. Si a uno no le queda claro alguna situación, puede repreguntar, puede interpretar lo que le está diciendo el otro a partir justamente del silencio, de la mirada, de la cadencia. A veces un amigo, un familiar, una pareja te dice algo y te lo dice en un tono que a vos te cae mal. Y cuando le preguntás por qué me hablas así, no te dije nada. No, no, pero es el tono. Bueno, uno está leyendo como entre líneas. La oralidad tiene esto, parece más informal porque es más dinámica, por eso lo puse entre comillas. Y la escritura no necesariamente es informal, ¿no? Claramente, recién decía, si uno está en una entrevista de trabajo, por más que la entrevista sea oral, hay un mayor grado de formalidad. Pero en términos generales se suele admitir que
La oralidad tiene un registro un poco más informal. Y la escritura, por el contrario, suele tener un registro un poco más formal, o por lo menos eso es lo que entra en un gran imaginario colectivo. Más allá que, de nuevo, cuando escribimos por WhatsApp, Telegram o un mail a amigos, familiares, pareja, escribimos con los codos. No ponemos los acentos, no ponemos abreviaturas que solo nosotros entendemos. Hay como un código compartido con nuestra gente de confianza. Ahora bien, llegamos al tema que nos convoca. Necesitaba o sentí que necesitaba hacer como una distinción entre lo que es la comunicación oral y la comunicación escrita, porque cuando nos toca el momento de sentarnos a escribir, muchas veces sufrimos esto, ¿no? Una pantalla en blanco, el cursor titilando y no se nos cae una idea. Y escribimos algo en el procesador de texto que sea que estemos usando y borramos. Y escribimos y nos parece una basura. Y escribimos en el cuadernito y hacemos un bollito y tiramos. ¿Por qué esto que se conoce como el bloqueo de escritor, bloqueo creativo, síndrome de la página en blanco, etcétera, etcétera, es algo sumamente común, mucho más común de lo que mucha gente imagina, valga la redundancia, y sucede en todos los campos o en todas las disciplinas que tienen un fuerte componente de creatividad. ¿Es algo que se puede revertir? Por supuesto, pasa todo el tiempo y hay que aprender a convivir con eso. Pero antes, yo quiero hacer una serie de distinciones. ¿Por qué el bloqueo creativo o este síndrome de la página en blanco muchas veces nos ataca, entre comillas? ¿O por qué nos cuesta tanto sentarnos a escribir? Bueno, hay una serie de teorías, hay un montón de autores que han trabajado sobre esto. Yo tengo para mí, de todo eso que he leído y he estudiado, dos o tres explicaciones posibles que entiendo que por lo menos en Argentina y en algunos países de Latinoamérica, según me han ido confirmando estudiantes de distintos lugares, tiene que ver con esto que les planteaba al principio. Desde que somos muy pequeños, desde el primario, cuando se nos enseña a leer y escribir, se nos enseña que la escritura es sobre todo una cuestión de sintaxis y de ortografía, de ordenar información. Pero no se nos enseña que es una herramienta para desarrollar el pensamiento. Entonces vamos creciendo, equivocándonos, incorporando las reglas sintácticas, la gramática, la ortografía, etcétera, etcétera, leyendo algunas cosas, otras no, pero la tarea de la escritura se va como separando por dos carriles. Por un lado está lo que nosotros vamos haciendo en el colegio primario, secundario y por ahí también en el universitario, y por el otro lado la escritura como algo que es o podría pensarse inalcanzable. Hay una especie de imaginario colectivo que plantea, yo lo sinteticé en este concepto, no es que alguien lo diga de esta manera, pero la escritura aparece así como una práctica ritualizada, sacralizada, como algo que solo pueden hacer aquellos que, como les puse ahí, nacieron tocados por la varita mágica, aquellos que tienen una especie de don, de talento natural, de, de magia, de aura, que se les da muy fácil la escritura. Entonces, si nosotros consideramos que la escritura es para aquella gente que nació con un talento natural, bueno, ¿qué nos va a pasar cada vez que nos queramos sentar a escribir? Lo que le pasa al muchacho ese que está en la viñeta. Escribir un texto, por más que sea corto, es casi como darle, bueno, tenés el pedazo de madera, la tinta y la plasticola, casi que tenés que hacer todo desde cero, como es una práctica, diríamos, imposible. Por un lado tenemos esto, los que creen que escribir es solo para los que nacieron siendo Gabriel García Márquez, perdón. Eso por un lado. Por el otro, tenemos todo un grupo de gente que cree que escribir, bueno, es algo.
que tiene cierta complejidad, pero que a la hora de resolver, si hay que hacer un escrito para la facultad, para el trabajo o para lo que sea, bueno, hay que cumplir y hay que sacárselo de encima. Entonces, si de un lado teníamos gente que no se sienta a escribir porque le cuesta mucho, porque está atenazado por el miedo, porque cree que no nació para eso, y entonces no hacen nada. Del otro tenemos el otro extremo. Los que creen, bueno, será difícil, pero hay que hacerlo, yo me lo saco de encima y lo resuelvo en un ratito y como salga. No importa, ya está, me lo saqué. Cumplí. Tenemos un camino intermedio, si ustedes quieren, que es este tercer camino, que está relacionado igual con el primero, con el de la práctica ritualizada, de otro grupo de gente que dice, bueno, escribir es difícil, pero yo cuando me inspiro, yo cuando tengo un golpe de lucidez, cuando estoy cocinando y tengo una epifanía, cuando estoy manejando y se me ocurre una buena idea, cuando me estoy duchando o salí a correr y se me ocurre algo, ahí me puedo sentar a escribir. O cuando estoy enamorado y le quiero escribir una carta a mi enamorada o a mi enamorado, a mi novio o novia, ahí creo que escribo bien. Bueno, es cierto, es verdad que la inspiración existe, es verdad que a veces uno tiene momentos de la vida donde está justamente más receptivo y más creativo, pero si uno se condena a solo esperar el golpe de las musas, bueno, rara vez va a poder resolver algo. Bueno, hasta acá espero que más o menos vengan acompañando el planteo. Cualquier cosa, ustedes me preguntan, me consultan ahí por el chat, ningún problema. El problema, valga la repetición, aparece cuando uno tiene una idea. Nos tenemos que sentar a escribir de todas maneras. No importa si creemos que es para gente que nació con un talento natural, si lo tenemos que resolver rápido o si nos inspiramos. El problema es el siguiente a la hora de sentarse a escribir, que no nos suelen enseñar, por ahí en algunos casos ya está cambiando, que escribir se trata sobre todo, ahora lo vamos a ver en un ratito, de gestionar el tiempo y que es un proceso que no se resuelve en una sentada, en un ratito, y que obviamente eso es variable. Hay gente que tiene mucho talento y mucho oficio, entonces el tiempo que le lleva a resolver es menor, pero siempre se va trabajando por etapas, porque si no, no sucede esto. Este meme lo deben haber visto disfrazado y cambiado a propósito de una multiplicidad de situaciones. Uno tiene una idea que cree que es muy buena, pero una cosa es tener una idea en la cabeza y cuando la sacás de tu cabeza y la pones en una pantalla, la pones en un papel, hay algo ahí del orden de la traducción que se desajusta, se desacopla. Y cuando empezás a avanzar, se empieza a desarmar. Y cuando terminás, tus 2 hojas, tus 10 hojas, tus 50 hojas, sentís que todo lo que escribiste no estaba a la altura de lo que en tu cabeza estaba tan fácilmente resuelto. Finalmente uno se frustra, se pone mal, vuelve a decir, che, esto no es para mí, esto es para gente que tiene talento y somos un perro persiguiéndonos la cola que no podemos romper esa inercia y arrancar finalmente, ¿no? Esta idea. Uno tuvo una idea, probó, lo intentó, creyó que iba finalmente a poder desarrollar un escrito que esté aceptablemente bien y se frustra. Bueno, la idea para la charla de hoy es tratar de revisar algunas técnicas y algunas metodologías para no frustrarnos tanto y ver cómo podemos sortear este bloqueo de escritor, síndrome de la página en blanco, que sucede todo el tiempo en las más diversas disciplinas. Ustedes, me imagino, muchos de ustedes consumirán todo tipo de manifestaciones culturales, seguirán a varios artistas y habrán visto infinidad de entrevistas donde no sé, un músico dice, no, después de haber sacado tal disco, sentí que ya había compuesto todo, ya no se me ocurrían melodías, ya no se me ocurrían temas, cineastas que después de haber hecho una película genial, taquillera, aclamada por el público, por la crítica, con premios,
se tiene que tomar un tiempo porque no se le ocurren nuevas cosas, porque siente que no está a la altura. Escritores lo mismo. Bueno, esto pasa todo el tiempo. O sea, no nos pasa solo a los que no somos estas personas tocadas por la varita mágica. Le sucede a todo el mundo, también a los más talentosos. Lo que ellos saben, y nosotros deberíamos empezar a manejar como concepto general, es que la escritura justamente nos acompaña hace miles de años, que es un método de comunicación, es un método justamente para transmitir información, como les decía hace un momento, pero también y sobre todo para desarrollar el pensamiento. Y que cuando uno cambia ese foco, empieza a ver otras posibilidades. Es decir, todos podemos escribir y comunicarnos aceptablemente bien, de manera clara, de manera concisa, de manera eficaz, que es algunas de las cuestiones que, por ejemplo, como les contaba hace un ratito, trabajamos en el COE. Pero esto es algo que hay que primero hacerlo carne, como incorporarlo, porque es muy difícil por ahí dejar de lado esos preconceptos de, yo la primera clase o las primeras clases en el COE siempre les pregunto, ¿qué, ¿quiénes creen que son las personas que pueden escribir bien? Todos levantan la mano. Los escritores, nombran algunos. Bueno, claro, los periodistas, los profesores, los académicos, como los profesionales de la palabra. ¿Tienen razón? Por supuesto, pero no solo para ellos es la escritura, no solo para la gente, no solo Stephen King puede escribir. Stephen King puede escribir como Stephen King y por eso es un genio, pero todos los demás deberíamos poder tener herramientas para resolver un trabajo universitario, una carta, documento, no sé, para el consorcio de tu edificio, si tenés una filtración hace 2 años y te está rompiendo el techo de la cocina, esto es un ejemplo autorreferencial, uno tendría que tener elementos para resolver con la escritura. Dicho todo esto, acá hay una instancia clave que no se las voy a negar, sería un hipócrita si lo hiciera. La escritura es una práctica que no puede disociarse de la lectura. Son dos caras de una misma moneda, que bueno, ahí hay una vieja moneda de 2 pesos argentina que ya está fuera de circulación, creo. Eh, pero ¿qué quiero decir? Que si uno quiere comenzar a expresarse y escribir un poco mejor, bueno, también tiene que leer. ¿Qué tiene que leer? Si me preguntan a mí, lo que quieran. No creo demasiado en, no, solo tienen que leer a determinados autores. Cada lector encuentra a sus escritores y un escritor te va llevando a otro y a otro y a otro. Un género te va llevando a otro, a otro y a otro. Pero es cierto que en la medida que uno va leyendo, que va generando ese hábito lector, que va acumulando lecturas, hay algo del orden de la estructura, del tono, de la eficacia, que va sedimentando, que se va acomodando en algún lugar del inconsciente, va quedando ahí, y en algún momento, cuando menos lo esperamos, a la hora de sentarnos a escribir, hay algo que se resuelve en la práctica justamente porque está guardado en un archivero de nuestro cerebro. Con lo cual, si quieren escribir mejor, la sugerencia básica es lean un poco más. Es un ejercicio y es un hábito. No van a arrancar leyendo, eh, me imagino, Cien años de soledad de García Márquez, que es así, o El Quijote, o las primeras versiones de Moby Dick, que también es así. Bueno, arrancarán leyendo algo más corto, algo más breve, porque también están estudiando, pero la idea es ir incorporando elementos, incorporando registro, incorporando género. Todo eso, como les decía, va sedimentando y se va retroalimentando, por supuesto. Si uno lee, tampoco es matemático, ¿no? No lo quiero hacer tan lineal porque no funciona así. No es que si uno lee mucho, necesariamente se va a expresar bien o va a escribir bien. No es tan así, pero, si uno quiere escribir bien y expresarse mejor, bueno, debería leer un poco más. Como son procesos recursivos, circulares, que se van retroalimentando, que van generando una sinergia. Eso es parte también de lo que ustedes hacen en sus respectivos campos disciplinares, las lecturas, los trabajos les van dando
lenguaje disciplinar, les van dando un registro, les van dando modos de expresarse. Y aquí estamos de nuevo en una de las cuestiones que charlábamos hace un ratito. Uno tiene una idea que puede ser genial, que nuestra cabeza cierra por todos lados, pero después, a la hora de bajarla al papel, hay que desovillar esa idea, porque los procesos cognitivos, no me voy a meter ahí, pero son sumamente complejos y uno vaya a saber por qué linkea determinada imagen con determinadas frases, con determinadas palabras, con determinadas situaciones. No lo sabemos, pero todo lo que se acomodó en la cabeza de una manera metafórica, onírica, poética, muy concreta, muy visual, como sea, cuando la bajamos a un papel, hay que darle, o a una pantalla en este caso, hay que darle un orden. Y eso viene a resaltar una de las cuestiones que yo ya mencioné hace un ratito al pasar y quiero volver a insistir en esta idea, con la del proceso. Escribir es sobre todo un proceso de trabajo que puede llevar más o menos tiempo, pero que no elude todo lo que implica un proceso, que es básicamente tiempo, sentarse, ponerse, ponerle cabeza. Bueno, hasta acá espero que vengamos más o menos bien. Si yo suelo hablar rápido, espero no estar yendo muy rápido. En el aula me doy cuenta fácil si estoy corriendo o no. Me lo hacen saber mis estudiantes. Si ustedes cualquier cosa, con total confianza, me frenan. O me avisan, ¿no? Preguntan. Bueno, veníamos viendo los elementos que van configurando la situación de comunicación oral. A ver, ahí veo el chat. Bueno, gracias Valeria. Venimos perfecto. Genial. Veníamos viendo, les decía, elementos vinculados a la comunicación oral. Después ya pasamos a ver cuestiones que exceden a la escritura en sí misma, que tienen que ver con el propio imaginario o las propias ideas y prejuicios que hay en relación a la escritura. Solo pueden escribir los que tienen talento natural, los que trabajan de esto, los que viven de esto, o, bueno, a mí no me gusta la escritura, hay estudiantes que me dicen esto, mira, Matías, a mí no me gusta escribir, pero bueno, si hay que hacerlo, lo hago. Bueno, ahí mi negociación, entre comillas, como docente, o mi habilidad es ir llevándolo, es como, bueno, no te gusta, lo vas a resolver, te vas a poner, pero no lo hagas así nomás, porque te voy a corregir hasta el mínimo detalle. No te queda otra, hacelo, pero hacelo con ganas. Dicho esto, vamos a las especificidades y particularidades de la comunicación escrita, que las podemos dividir en estas dos grandes cuestiones. Por un lado, la comunicación escrita es mediatizada y diferida, es decir, no llega a través de un libro, no llega a través de un mail, no llega a través de una carta, no llega, bueno, a través puede ser de, obviamente, de una red social, de un WhatsApp. Ahí si te mandan un WhatsApp es diferido por mínimo, es un segundo puede ser, pero no deja de ser diferido, no es cara a cara. Y es mediatizada justamente porque te llega a través de un medio, un libro, una carta, un mail, etcétera. Eso por un lado, muy diferente a la comunicación oral. La comunicación oral sobre todo cuando uno está teniendo una situación de comunicación in situ, vos estás viendo a la otra persona y eso te permite decodificar mucho mejor su mensaje, porque si bien hay cosas que vos por ahí no le entendés de lo que te está diciendo, vos estás viendo el tono en el que te lo está diciendo, la gestualidad, el lenguaje corporal, el grado de comodidad que tiene esa persona diciéndote lo que te está diciendo. Entonces vos te podés llevar una impresión general del mensaje. Por supuesto que esto nosotros lo tenemos incorporado desde el momento en que nos incorporamos a la vida social, digamos, desde el momento que empezamos a hablar y a comunicarnos, todo esto se nos va impregnando, empezamos a entender los tonos, las miradas, los gestos, etc. Y en la comunicación escrita también tenemos tiempo. Y eso supone una ventaja y una desventaja. Si me preguntan a mí, para mí es una ventaja.
Pero bueno, ahora vemos por qué. El tiempo nos permite planificar y controlar nuestro discurso. ¿Qué significa? Que yo puedo ir una y otra vez hasta lograr la expresión más certera y más estilizada del pensamiento, de la idea o de lo que esté queriendo comunicar. Entonces, cuando finalmente, lo voy a poner en términos, están haciendo un trabajo para la facultad. Tuvieron una semana para realizarlo, 15 días, 20 días, un mes. Bueno, por supuesto, si lo resuelven la noche anterior, van a hacer lo que puedan. Pero si lo van resolviendo con tiempo, lo van a ir ajustando de modo tal que cuando lo entreguen va a ser la mejor versión posible, como la mejor versión posible, digo, de lo que ustedes puedan hacer hasta ese momento. Esperen que ahí alguien comentó algo. Sí, puede ser, sí. Hay personas que dicen se les prende el foco a contrarreloj, no sé cómo hacen. Bueno, a veces no te queda otra, no es que yo tampoco les voy a mentir, muchas veces uno trabaja bajo presión, no es lo ideal. ¿Te sale bien una vez? Sí. ¿Te sale bien dos? Sí. ¿Te sale bien tres? Bueno, si te salió bien tres, comprá el próximo billete de lotería porque probablemente tengas mucha suerte. Te puede salir bien algunas veces. Después, el gran secreto de la escritura, que lo sabe toda la gente que se dedica de manera más o menos profesional a escribir, tiene que ver con la gestión del tiempo. Es básico, es un consejo que podría decirles sirve para la vida, pero no me quiero poner ni en maestro ciruela ni en padre, que yo bastante tengo con mi niña, pero todo se trata de cómo gestionar el tiempo. Y después, eso que agrego ahí, la representación del lector. Uno no conoce a la persona a la que le va a dar el escrito. De nuevo, vamos a esta situación hipotética. Ustedes tienen que escribir un texto, en el caso de mi materia, acá en Palermo, que es comunicación oral y escrita. Bueno, los estudiantes, cuando escriben su historia, se representan un lector y ese lector soy yo, porque saben con qué buena fe, con qué amorosidad, con qué herramientas los voy a leer, sabiendo qué cosas le cuestan, se representan un lector. Ese mismo texto, por ahí, con otro lector, tendría otras dificultades. A ver, ahí dicen, Stephen King recomienda ponerse un horario límite, ni más ni menos, y bueno, prepararse para ese momento. Bueno, Stephen King trabajaba o trabaja durante, ahora no me acuerdo exactamente cómo es, si son 7, 8 horas por la mañana y corrige por la tarde, o al revés, sí, se obligaba a escribir, pero para que tengan una idea de la complejidad de la faena de la escritura, y no para, de nuevo, estoy lejos de querer sacralizar la práctica. Está claro que hay gente que tiene talento. Stephen King tiene talento. Paul Auster, que acaba de fallecer, tenía un talento enorme y el tipo se conformaba con tener una carilla, cuando estaba escribiendo alguna novela, una carilla más o menos decente por día, como borrador. Y es un tipo que ha escrito infinidad de novelas, bueno, infinidad, no, un montón, quiero decir, y que tenía su público lector y que tenía un oficio. Pero ¿saben qué? Escribir es difícil. Y justamente es un proceso. Esta es la palabra clave que no se nos suele enseñar tanto en las escuelas o en las instancias de formación inicial. Ahí está. Entonces, como primera lección, dejando de lado todo esto de los imaginarios, yo diría, para sentarse a escribir y para empezar a romper la página en blanco, ahora vamos a ver las metodologías, vamos a ir llegando de a poco. La lección número uno es gestionar el tiempo. Escribir, ¿lo puede hacer todo el mundo? Sí. ¿Lo hacemos? Cuando, muchas veces, cuando no nos queda otra, pueden decir ustedes, lo hacemos. ¿Lo podemos hacer aceptablemente bien? Por supuesto. ¿Cómo? Sentándose, teniendo tiempo. En un ratito, en una noche, en un par de horas, es realmente muy difícil. Si uno incorpora eso a la práctica, después es mucho más sencillo ir avanzando. Entonces, lo primero, gestionar el tiempo. Saber cuánto tiempo tengo para resolver un TP, para escribir una carta, para mandar un mail. Olvídense de la escritura
más cotidiana de le mandan un WhatsApp a un amigo para ver si se juntan el fin de semana a comer y a pasarla bien. Eso no, porque no requiere complejidad. Estamos hablando de una escritura que requiera un cierto nivel de compromiso y complejidad que los obligue a sentarse, a ponerle cabeza, a buscar referencias y demás. Primera cuestión, gestionar el tiempo. Segunda lección, para arrancar, gestionar la frustración y cultivar la paciencia. ¿Por qué? Porque sentarse a escribir de manera más o menos profesional, y cuando digo más o menos profesional, de nuevo, no me estoy refiriendo a Stephen King. Digo a lo que hacemos acá en la facultad, trabajos de la universidad, pero que las ideas estén bien expresadas, que los nombres propios estén en mayúscula, que las tildes estén donde tengan que estar, que no haya una oración de 15 líneas, como he corregido hace poco, una oración que arrancaba y el punto estaba 15 renglones más abajo. Bueno, eso hace que sea poco claro el texto, que sea legible. Entonces, cuando uno mínimamente quiere escribir más o menos bien, más o menos bien quiere decir que el otro, el que te lea, te entienda, llegue a una conclusión similar a la que vos le estás planteando en ese escrito. Bueno, uno tiene que tratar de respirar hondo y no frustrarse, porque la escritura como práctica te obliga a ser sumiso muchas veces y humilde, porque uno se equivoca todo el tiempo. Y ese es el gran secreto. Eso es lo que saben todos los que trabajan con la escritura, básicamente. Como les decía antes, cuando hablábamos de inspiración, esta frase es de Picasso, pero además me interesa la fotito de Picasso, me parece un poco graciosa. ¿La inspiración existe? Claro. ¿El talento existe? Por supuesto. Pero te tiene que encontrar trabajando. Si uno no hace nada, es difícil que se te ocurra algo. Cuando uno empieza a escribir, las ideas van apareciendo, van desenrollándose, van emergiendo. Y esta es otra de las grandes cuestiones vinculadas a la práctica de la escritura. Estas son dos viñetas de un ilustrador argentino, posiblemente muchos de los que estudian diseño, diseño gráfico, publicidad lo conozcan, Pablo Bernasconi, que vive en el sur argentino, y desde hace un tiempo está elaborando un diccionario donde a cada entrada él le hace estas ilustraciones que son una especie de collage. ¿Yo por qué las incorporé? Bueno, porque me parecen muy elocuentes de lo que es justamente el proceso de la escritura. El proceso de escritura tiene esta doble instancia. Por un lado, cuando uno está escribiendo, puede ser sumamente creativo, puede poner toda la carne al asador, puede tener las ideas más maravillosas ahí con ese lápiz eh, que tiene toda la cola como si fueran fósforos, puede ser un cohete lanzado hacia arriba, hacia la estratosfera, pero después, una vez que fue creativo y escribió, después queda la otra parte de la faena, que es sentarse y corregirse, editarse, resignar fragmentos que a uno le parecen hermosos, claros, que funcionan bien, pero que funcionan bien la frase, pero que después cuando ustedes ven en el marco global del escrito, esa frase no es orgánica, les parece que es un cuadrado intentando entrar en un círculo. Entonces, cuando nos ponemos a escribir, la idea es ser creativos, poner todo lo que se nos ocurra, pero después hay que serruchar pasar, como dirían los carpinteros, la escofina, empezar a quitar todas las rebarbas, empezar a darle forma. Hasta acá todavía todas cuestiones muy, muy generales, no nos metimos con las técnicas para romper. Conviene dejar pasar tiempo. ¿En qué sentido si conviene dejar pasar tiempo? Para editar, creo que te entendí. Uno escribe. Claro, sí. Sí, sí, la idea es, hay una palabra clave que se utiliza mucho en cualquier taller de escritura, no importa si es un taller
de poesía, literario, de escritura creativa, de periodismo, hay una palabra clave que es reposar. Los textos tienen que reposar, hay que dejarlos descansar un poquito, justamente por como les decía esa profesora, el ojo se acostumbra y naturaliza los errores o cierra la idea. Y es eso. Y uno no detecta los detalles. Y los textos son justamente un todo. Claro. Bueno, justamente. Uy, ¿qué puse? Ahí está. Había puesto completo el chat. Bueno, ahí puse esta frase de Gabriel Fielding, que es un escritor que a mí me interesa, sobre todo la frase, porque yo entiendo que la escritura tiene algo de viaje, tiene algo de proceso de descubrimiento, de autoconocimiento, sobre todo cuando uno lo está haciendo de nuevo, ¿no? Con un grado de compromiso, que es lo que yo muy orgullosamente voy a compartirles ahora. Estoy viendo que está sucediendo con mis estudiantes de este cuatrimestre del COE. Están finalizando el cuatrimestre y se dan cuenta que desde que arrancaron el primer día, ahora tienen textos escritos que jamás creyeron que los podían hacer, porque escribieron un montón de hojas, porque están bien escritos. Bueno, ¿por qué el primer día no imaginaban que lo podían hacer? Porque no se habían sentado y porque no tenían herramientas. Pero después es un viaje, es un camino. Uno proyecta. Por eso acá les puse la frase de Fielding. Para mí escribir es un viaje, una odisea, un descubrimiento, porque nunca estoy seguro de lo que voy a encontrar. Y ahí puse un mapita de uno de los lugares que a mí más me gustan de Argentina, Bariloche y toda la zona de los Siete Lagos, ahí en la Patagonia. Entonces, cuando uno se siente a escribir, uno siempre tiene un objetivo. El objetivo, el primer día de clases de el COE o, vamos a decir, de comunicación oral y escrita, para no complejizarlo demasiado, el primer día los estudiantes saben que tienen que desarrollar un proyecto integrador que escriben algo vinculado a una historia familiar, a relatos familiares, que tiene una multiplicidad de variables, no me voy a meter ahí. El primer día saben eso, que estamos parados acá y que tenemos que llegar al último día del cuatrimestre, al momento 3 con el proyecto integrador resuelto. En el medio, yo les voy contando ese primer día. Vamos a frenar acá, vamos a tener esta etapa, vamos a frenar acá, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Les anticipo cuál va a ser el recorrido, también para contarles un poco de qué va la materia, para bajar los niveles de ansiedad, pero después lo que sucede en el medio tiene que ver con la propia dinámica de la clase. Hay cuatrimestres que yo voy alterando tareas, voy enrocando etapas del proyecto integrador, voy agregando algunas de acuerdo a los avances y a lo que el grupo me trae, porque justamente son procesos dinámicos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué comparo la escritura con un viaje? Porque, de nuevo, si a mí me interesa, a Matías, le interesa ir en el verano a Bariloche en auto, yo tengo que antes planificar, tengo que saber cuánto tiempo me va a llevar en auto, si le tengo que hacer algún service especial al auto, si voy a manejar yo, también va a manejar, no sé, mi mujer, si podemos manejar las 24 horas sin parar, probablemente no, porque tenemos una nena chiquita, entonces, bueno, ¿dónde vamos a frenar? Todo eso uno lo puede anticipar. Lo que no puedes anticipar es la ruta, es el camino, es el viaje. Si nos agarra un golpe de calor o comimos algo en la ruta y nos cayó mal, vamos a tener que frenar. Si pinchamos, vamos a tener que frenar. Si fundimos el motor, probablemente tengamos que pedir una grúa y se anulen las vacaciones, porque tengamos que volver. Hay un montón de variables que tienen que ver con el desarrollo. Lo mismo sucede con la escritura. Uno puede tener una idea previa de cómo comenzar a escribir y hacia dónde quiere llegar, pero lo que pasa en el medio se descubre básicamente escribiendo. Es decir, que qué vamos a decir y el cómo lo vamos a decir lo vamos a ir descubriendo en la medida que lo hagamos. Esto que parece un poco complejo viene de la teoría de la enunciación. Emil Benveniste, por ahí alguno lo ha leído, lo ha sentido nombrar en alguna materia. El qué y el cómo tienen mucho que ver. Lo que vamos a contar
lo vamos a decir de determinada manera en función del recorrido que vayamos haciendo, de nuestros intereses, de nuestras capacidades, de nuestras herramientas también. Entonces, y ahora yendo como al corazón, si ustedes quieren, de la charla de hoy, que era de la página en blanco al primer borrador, hasta acá estuvimos viendo algunas nociones muy generales que, diría yo, son cuestiones a tener en cuenta antes de sentarse a escribir, pero como suele decirse en Argentina, a la hora de los bifes, a la hora de ponerse, uno tiene una serie de herramientas. Yo las que les comparto son de un autor francés, Daniel Casani, que tiene varios libros dedicados al oficio de la escritura, a la enseñanza de la escritura, al- a, a tratar de popularizar de alguna manera la práctica de la escritura para que no sea justamente algo que la gente crea que solo pueden hacer docentes, académicos, periodistas, intelectuales, escritores o escritoras. Bueno, es algo que deberíamos poder hacer mucho mejor, mucha más gente. Entonces él plantea en uno de sus libros, La cocina de la escritura, un libro que acaba de cumplir 30 años, fue traducido a un montón de idiomas y yo suelo utilizar en mis cursos, dice, bueno, cuando no se nos ocurre nada sobre tenemos ahí, ¿no? El cursor titilando en la pantalla. Tenemos un cuaderno en blanco o las notas del celu que escribimos dos pavadas y pensamos que no sirve para nada. ¿Por dónde podemos arrancar? ¿Cómo ponerle, como decía mi abuela, el cascabel al gato? ¿Por dónde arrancar a encontrarle la vuelta a este problema, entre comillas, que se nos presenta? Porque pareciera que no tenemos herramientas. Bueno, él elabora esta guía del problema retórico, dice, bueno, en principio lista una serie de cuestiones, yo las voy a ir repasando rápidamente. ¿Cuál es el propósito que va a tener este escrito? ¿Qué quiero conseguir con este texto? ¿Cómo quiero que reaccionen quienes lo vayan a leer? ¿Qué quiero que hagan con el texto? ¿Cómo puedo formular el propósito en pocas palabras? Eso antes de hacer nada. ¿Por qué? Porque ustedes piensen, si van a escribir una carta aplicando a un trabajo, vamos a ponerlo en el mejor de los mundos posibles, envían una carta aplicando a un puesto para el trabajo de sus sueños. Bueno, ¿qué quieren conseguir con esa carta? Impresionar al lector. El lector probablemente vaya a ser el jefe o la jefa de selección de personal y probablemente sus jefes. Entonces, lo que quieren es conseguir ese trabajo. Entonces, van a tratar de lucirse. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que ahí van a tener que tener en cuenta. El propósito es conseguir el trabajo. Con lo cual, si es una carta para una entrevista laboral o para aplicar a este, a algún puesto, va a tener que tener un cierto nivel de formalidad. A ver ahí qué dicen en el chat. Sí, mira, ya te lo escribo acá en el chat. De todos modos, ahora en la próxima filmina está también la tapa del libro y después eventualmente, no sé, pregunto con la gente de Palermo si hay alguna posibilidad de compartir. No, no hay problema. No sé si se puede, así que no me quiero tampoco meter en problemas, pero es un libro que circula mucho, que no sé si se consigue en papel, más allá de que ha tenido infinidad de reediciones. No hay por qué. Gino, bueno, en relación a, tenemos el propósito, bueno, ¿qué quiero conseguir? Y conseguir un trabajo. Quiero enviar una carta a la administración del consorcio de mi edificio porque tengo un caño pinchado. ¿Qué quiero conseguir? Bueno, que me resuelvan el problema. Entonces el tono va a tener que ser un poco más firme, aguerrido y, bueno, resuélvanmelo porque si no voy a elevar esto a otra instancia, qué sé yo, legal. El propósito de un texto es fundamental para ver por dónde empezar a perfilarlo. Después está la representación del lector, ese receptor, quién te va a leer.
¿Qué sé de las personas que van a leer ese texto? ¿Qué sé de ese hipotético jefe o jefa que puede llegar a tomarte? ¿Qué sé del administrador del consorcio que va a leer mi escrito? ¿Qué sé del docente que va a evaluar mi contenido? Bueno, uno más o menos conociendo eso puede ir haciéndose un primer esquema de por dónde arrancar. Esto es fundamental. ¿Qué saben del tema sobre el que escribo? Esto por ahí les debe haber pasado en alguna materia. Ustedes brindan información en el texto y algún docente les dijo o les comenta, le faltó aclarar esto, esto y aquello. Ah, no, no, sí, sí, claro, bueno, pero como esto, sí, pero yo lo tuve en cuenta. Sí, me doy cuenta que lo tuviste en cuenta, pero no lo dijiste. Y uno siempre tiene que, en el caso de los proyectos integradores del COE, por ejemplo, cuando hablan de historias familiares, a veces dicen, bueno, mi familia viajó no sé, de España a Argentina durante la Guerra Civil Española. Y por ahí no aclaran los años. Y yo les digo, no aclaraste los años. Ah, sí, sí, fue en el 37, la guerra no había terminado. Bueno, eso lo sabés vos. No cualquier lector puede saber en qué momento fue la Guerra Civil Española, por qué huyó tu familia. Como hay datos que hay que adelantarles y facilitarles a los lectores. A ver, Gino, ahí dice, había un periodista, no recuerdo el nombre, que cuando alguien le preguntaba sobre un tema novedoso decía, aún no puedo responderte, déjame escribir sobre eso. Me suena, pero no, me suena, pero no puedo, me suena como la idea, no sé quién lo dijo, o por lo menos ahora no se me ocurre. Bueno, esto hace sentido con lo que vengo comentando desde hace un rato. La escritura es una formidable maquinaria para desarrollar ideas, para desarrollar el pensamiento. Después al pensamiento es como una arcilla, hay que darle forma justamente, hay que trabajarlo. Si uno solo saca todo lo que tiene en la cabeza y si quieren que nos pongamos poéticos y en el corazón y lo vuelca en una pantalla y lo deja así como está, va a estar mal. A eso hay que ir dándole forma. ¿Qué saben del tema sobre el que escribo, el receptor? ¿Qué impacto quiero causarles? ¿Qué información tengo que explicarles? ¿Cómo la tengo que explicar? De nuevo, no es lo mismo. Imagínense que ustedes son, que no creo que lo sean, o no creo que haya en la sala algún médico. Y un médico que va a un congreso o a unas jornadas médicas de medicina, escriben con lenguaje sumamente técnico. Vamos a imaginar una jornada de neurocirujanos. Todos esos escritos son sumamente técnicos. Nosotros agarramos ese texto y no entendemos nada, porque son textos pensados para profesionales de un mismo campo disciplinar que se entienden. Ahora, si ese neurocirujano quiere explicar un avance científico en un diario o en un medio masivo, va a tener que adecuar su nivel de discurso. Va a tener que bajar un poco la expectativa, porque si no nadie le va a entender nada. Eso es hacerse una representación del auditorio, del lector, aunque uno no los conozca. Es como más o menos situarse y ver qué pasa. Bueno, tal cual, sí, no. Si es a mano, seguramente eh, no entenderíamos. Tal cual. Son distintos registros. Y además los lenguajes disciplinares siempre tienen su propio argot, su propio bagaje, y está bien que así sea. El tema es cuando uno quiere llegar a un público diferente. O ni siquiera. Si ustedes quieren el día de mañana escribir en alguna de las publicaciones de la Universidad de Palermo haciendo alguna investigación, algún desarrollo vinculado a sus campos disciplinares, van a tener que escribir adecuándose a ese tipo de registro y a ese tipo de formalidad. No van a poder escribir o hablar en ese texto como le hablan a sus amigos, porque son dos cosas completamente diferentes. Eso es representarse al receptor, a la audiencia. Y acá vamos a la otra instancia, como emisores, ustedes como autores, ¿qué relaciones esperan establecer con la audiencia? ¿Cómo se quieren presentar? ¿Qué imagen quieren proyectar sobre el texto? ¿Qué tono pretenden adoptar? ¿Más distante, más pedagógico, más,
más periodístico, estoy dando ejemplos genéricos. Y finalmente, en relación al escrito, bueno, ¿qué tipo de texto voy a escribir? Si va a ser corto, largo, qué tipo de lenguaje, si es no es lo mismo, como decíamos recién, un texto escrito para una publicación académica que un mail escrito para los compañeros de la facultad para organizar la fiesta de fin de curso a fin de año. Claramente no es lo mismo. ¿Cuántas partes va a tener ese texto? Si es un texto largo, ¿cómo se va a articular? ¿Cómo se va a ordenar? A partir de capítulos, de apartados, de cómo lo piensan, cómo lo imaginan. Todo esto son preguntas que uno podría ir respondiéndose en un borrador para empezar a pensar. Ahí avanzo, que cuando... Ahí está la que recién preguntaban. Esa es la tapa, la portada del viejo libro de el bueno de Daniel Casani, La cocina de la escritura. Y él plantea que eh, muchas veces la gente, en términos muy generales y entre comillas, esto de la gente, se frustra a la hora de sentarse a escribir justamente porque no tiene herramientas para pasar por encima del bloqueo creativo, de la página en blanco. Entonces termina cayendo en alguna de estas ideas preconcebidas, que vaya a saber desde dónde vienen, que, de nuevo, escribir es para los que nacieron siendo Borges, si no, yo, yo que vivo acá, que estudio esto, que no tengo nada que ver, ¿por qué voy a escribir? No me pidan demasiado. Bueno, uno termina creyéndose un poco eso, bajándose el precio y eh, condenándose a una superficie mínima de, si quieren que lo exagere un poco, de la experiencia humana. La escritura es algo que está disponible para todos. Todos podemos hacerlo aceptablemente bien. ¿Lleva tiempo? Por supuesto. ¿Es sencillo? No. ¿Es tedioso? Sí. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, uno puede a partir de ahí avanzar. Entonces, ¿qué hacer cuando uno tiene que desarrollar un escrito y no sabe por dónde empezar? Tiene la página en blanco, de nuevo, el cursor titilando. Daniel Casani dice que escribir es algo así como accionar una vieja máquina. Imagínense, esto no lo dice él, lo digo yo, imagínense un viejo tractor en el campo, en algún galpón, que hace rato que nadie lo revisa y lo van a poner en marcha. Bueno, probablemente el motor haga un ruido raro, probablemente se le corte una correa, probablemente tenga partes oxidadas, haya que hacerle un mantenimiento. Bueno, él hace ese tipo de analogías. Él dice, escribir, perdón, no lo aclaré de entrada, vengo cursando barra saliendo de una gripe que no me termina de hundir, pero no me termina de dejar estar bien, con lo cual tengo la voz que en la medida que avanza la charla me doy cuenta que está como eh, un poco flaquea. Disculpen por eso. Él plantea que eh, desarrollar un texto, arrancar un texto, es como accionar una vieja máquina, que lleva tiempo, que la máquina hay que ponerla en movimiento, que hay que hacer que entre el calor, que ese motor empiece a funcionar. ¿Y de qué manera podemos accionar una máquina? ¿Qué significaría cambiar las correas, cambiar las bujías, darle arranque, ponerle nafta, ver el aceite, etcétera, etcétera? Bueno, él dice, sobre casi cualquier texto podemos, hace como un punteo que lo desarrolla para arrancar. El primero dice explorar las circunstancias. De nuevo, recién decíamos, alguno de ustedes tiene la posibilidad de aplicar para un trabajo soñado, el trabajo que podría ser el trabajo de sus vidas, algo que ustedes desean mucho. Tienen que escribir una carta para ese lugar. ¿Qué sería explorar las circunstancias? Bueno, en principio tratar de conocer algo de la cultura organizacional de esa empresa. Por ahí conocen a un empleado o empleada, por ahí hay comentarios en redes sociales, por ahí hay información en la página de esa empresa, organización o organismo. Entonces ustedes, conociendo un poco cuál es el tono, se pueden imaginar más o menos qué pueden empezar a escribir. Es investigar un poquito, mínimamente, el tema sobre el que quieren escribir. El de desarrollar un enunciado
Antes de seguir avanzando, voy a comentar esto, que no lo dije antes. Todas estas son metodologías, son consejos, son, si ustedes quieren, tips y son apuestas prácticas, pero no son, de nuevo, ¿no? 100% eficaces y no son fórmulas matemáticas. Por ahí alguno investiga un poco, explora las circunstancias y sigue sin que se le caiga una idea. Por ahí de todas estas te sirve una o dos. Yo ahora les voy a decir cuáles conozco hace muchos años y me funcionan a mí para escribir, para trabajar, para pensar clases, para pensar esta charla, cómo trabajo yo. Pero después cada uno sabe qué de todo esto le puede interesar más o menos. Desarrollar un enunciado es, por ejemplo, tienen que escribir un texto pensado para alguna de las materias de, no sé, diseño. Tienen que hacer un trabajo sobre una marca y lo tienen que ir justificando e ir haciendo todo un desarrollo. Estoy inventando porque realmente no sé qué tienen que escribir. Si quieren dar un ejemplo, lo pensamos en vivo. Un copy, por ejemplo. Bueno, ¿un copy de qué, María? ¿Un copy de un posteo? ¿Un copy de un posteo de interacción, de, no sé, de un call to action, de qué? Un jardín de pedagogía Waldorf para sumarse. Bueno, me pusiste la vara muy, muy alta, un desafío. Bueno, lo vamos a ensayar. Bueno, desarrollar un enunciado. Vos querés hacer un copy, vamos a imaginar, para las redes sociales de un jardín. ¿Qué podrías hacer? Bueno, desarrollar un enunciado sería podría ser, lo voy a hacer al revés. Podría ser pensar o imaginar un interrogante barra una pregunta. ¿Por qué deberían sumarse a la pedagogía de un jardín Waldorf? Poner una respuesta. Porque es un método de enseñanza sumamente respetuoso de las infancias, es una respuesta. Porque sus docentes son todos profesionales de la educación con eh, títulos de grado, licenciaturas y maestrías en el 90% de los casos y en el 15% con doctorados, porque tenemos, no me sale el nombre, que justamente estamos según rankings internacionales en determinado puesto. Bueno, hacer una pregunta de por qué deberían incorporarse ahí y empezar a dar respuestas. Por supuesto que eso no va a ser el texto, eso es un disparador. Después vos con todo lo que vas obteniendo, a partir de la pregunta vas ordenando información, que de nuevo, esto es una cuestión clave, que ahora en un ratito la voy a comentar. Escribir es ordenar información, no solo desarrollar el pensamiento, sino es ordenar, ordenar y ordenar. Después Casani, como tantos otros autores, sugiere hacer un diario personal, llevar un diario de notas. Ni siquiera las notas del celular, que también es algo útil. Yo lo tengo mi propio grupo de WhatsApp conmigo mismo, donde me anoto cosas, lo uso como agenda, me mando links, me anoto cosas que quiero recordar o quiero ver rápido. Pero él lo que plantea es que hay algo en el gesto técnico de escribir a mano que te da distancia, te activa el pensamiento lateral, te puede disparar alguna idea que en la pantalla no ves y demás. Y lo mismo plantea Julia Cameron. Ahora acaba de salir un libro que se llama El Camino de la Escritura, pero en El Camino del Artista, que es un muy buen libro, se lo recomiendo a todos los que están vinculados al mundo de la creatividad, ella plantea todas las mañanas levantarse y casi sin lavarse la cara ni pasar por el baño, sentarse, agarrar un cuaderno y escribir 3 hojas, con lo primero que se te ocurra. Aunque lo primero que se te ocurra sea, tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño, y 3 hojas con eso, exactamente, las páginas matutinas. Ella plantea que eso es algo así como destapar el caño de la creatividad. Una vez que vos te sacaste eso de encima, la cabeza empieza a funcionar como en otro registro. Y ahora vamos a las cuestiones que, por ejemplo, a mí sí me funcionan y me interesan más. Los mapas y las redes conceptuales, los torbellinos de ideas. Ahora vamos a ver qué es cada cosa.
La escritura automática, que es básicamente escribir, tienen muchos cruces, ¿no? El torbellino de ideas con la escritura automática, hay algunos cruces, ahora los repaso. El tomar notas, la diferencia con el diario personal es que el diario personal es ir haciendo todos los días, en algún momento del día, al principio del día, al finalizar el día, ir anotando ideas, cosas que te pasan, experiencias, valoraciones sobre una película, una cursada, un trabajo. Todo eso en algún momento te va a servir como insumo para desarrollar ideas o poder plantear algún tipo de texto, etcétera. Tomar notas es tomar notas sobre cosas muy puntuales. No o sea, obviamente se cruzan, pero es cuando se te ocurre algo, lo anotás. No tenés que esperar al final del día o al media tarde o a la mañana. Y escribir desde una frase podría ser lo que recién le planteaba ¿cómo era? A María Fernanda. Bueno, ¿por qué sería útil estudiar en un jardín con este tipo de pedagogía? Bueno, es como, lo deben haber visto por ahí en algún momento, Bart Simpson escribiendo en un pizarrón todo el tiempo una frase y ad infinitum. Bueno, estudiar en este lugar es lo mejor porque, punto suspensivo. Estudiar acá es lo mejor porque, a partir de una frase, ir viendo qué cosas se te van ocurriendo. Todos estos son disparadores. Ahí paso al torbellino de ideas y mapa conceptual, que en mi caso yo los uso casi como sinónimo. Por ahí esto lo deben haber visto en alguna materia, lo deben conocer. La lluvia de ideas, el torbellino de ideas, el brainstorming, que es anotar mecánicamente, sin racionalizar demasiado, todo lo que se te ocurra en relación a un tema. Entonces vos querés trabajar sobre esto del jardín y poner, bueno, instancias pedagógicas, docentes, instituto, tecnología, elementos, no sé, elementos me refiero a elementos educativos, qué sé yo, a todo lo que tengan los chicos para jugar, que por ahí es un, no sé, espacio de siesta, comedor, no sé, cocina para calentar comida, no sé, habría que ver qué cosas. Vas anotando todo lo que se te ocurre en relación a un tema, lo anotás y después, tiempo después, no en el momento, ves de todo eso qué te sirve. Che, a ver qué anoté. Y te podés ir haciendo esto, un mapa en relación al tema. Entonces vas armando categorías. Bueno, a ver, a ver, en cuanto a la pedagogía, círculo, pedagogía, ¿cuáles son los tres pilares? Este y este. En cuanto al cuerpo docente, palabra clave. ¿Qué tengo que decir del cuerpo docente? Esto y aquello. En cuanto a la institución como establecimiento, como la estructura edilicia, el espacio áulico, la luminosidad, la seguridad, ¿qué tengo para decir? Establecimiento, esto. Posicionamiento a nivel ranking internacional, esto y esto. Con toda esa información, con todo ese mapa, vos ya tenés un primer croquis para empezar a elaborar una suerte de primer borrador. Esto, a mí, por lo menos en lo personal, los mapas conceptuales y los torbellinos de ideas para mí son sumamente útiles y algo que también resulta muy útil, que esto él también lo comenta en este libro, justamente en el capítulo que se llama Accionar máquinas, accionar una máquina, la escritura como modo de accionar una máquina. Él habla del método de la estrella, que por supuesto está muy vinculado al mundo del periodismo, es hacerle a un tema o a una historia que ustedes quieran contar las preguntas básicas, que son tan básicas que muchas veces uno las deja de lado, pero es quién, qué, cómo, cuándo, quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Puede ser cuántos también, puede ser cuál. Es decir, ¿qué quiero contar? eh, ¿Quién va a ser el protagonista de este relato o a quién está dirigido esta carta si volvemos al ejemplo de la aplicación laboral? ¿Cuándo está situada la historia o cuándo voy a hacer el escrito? ¿Por qué hago el escrito o por qué o cuáles son las motivaciones del personaje para tomar determinadas acciones? Contestarse todo eso, más no sea mentalmente o en un cuadernito o en el celu, sirve justamente para ir ordenando, para
para bajar todos esos niveles de ansiedad de, che, no se me ocurre nada, no puede ser, llega la fecha de entrega, tenemos el deadline y no arranco. Bueno, hay maneras de ir, bueno, pasito a pasito, pasitos de bebé, uno puede ir avanzando. A ver ahí qué dicen. En el chat, cuando no tengo tiempo o forma, manejando, por ejemplo, yo en ese grupo de WhatsApp conmigo me mando notas de voz, audios, y cuando me siento en la compu a escribir o en papel, voy escuchando, transcribiendo. Bueno, tal cual. Bueno, esa es una buena práctica. Ir como teniendo audios, teniendo notas mentales, notas escritas, porque ayudan a resolver y a fomentar la creatividad. La mayoría de la gente, muchos de ustedes, trabajan, se forman en campos disciplinares que tienen que ver con la creatividad y los procesos creativos existen, pero también existen instancias para gatillar la creatividad. O sea, que caiga un rayo y tener una epifanía, que se te ocurra la idea del $1.000.000, ¿te puede pasar? Sí. Les deseo con todo el corazón que ojalá alguna vez les pase, después me cuentan, pero no es lo que suele suceder. En general son procesos de trabajo que van cumpliendo etapas, arribando a objetivos, acercándose hasta tener una gran idea. Bueno, también para descargar la mente. El método este del cubo que también plantea Daniel Casani es sobre determinado tema también analizarlo, compararlo, describirlo, aplicarlo. Esto por ahí puede ser útil para muchos de los que estudian o que trabajan, qué sé yo, en diseño o en diseño industrial. Bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo se aplica? Lo comparo con otro elemento o producto similar que esté en el mercado. ¿Cómo lo describiría? Bueno, todo eso te hace ir refinando la idea y todavía no escribiste nada. Todavía todo es un croquis mental o un borrador. El gran secreto, estimados, el gran secreto es este, que lo saben todas las personas que se dedican más o menos profesionalmente a la escritura o que es parte de sus cotidianidades laborales. El secreto es arrancar. No importa cómo, hay que arrancar, hay que poner primera y moverse. Al principio, como ese círculo, todo es borrador, todo va a estar mal. Si uno se juzga por lo primero que hace, por supuesto que se va a frustrar y se va a sentir mal y va a creer que no sirve. Pero les debe pasar también en las materias, cuando tienen que hacer un primer borrador la primera etapa del proyecto integrador de alguna materia, por ahí tardan en encontrarle la vuelta, tardan en encontrar el tono, en entender lo que el profesor o la profesora les está pidiendo. Bueno, es parte del proceso de aprendizaje. Con la escritura sucede lo mismo. Al principio todo es borrador, todo es una cosa media amorfa, es como tener los ingredientes y ponerse a cocinar. Eh, no van a pensar en comer una pizza y van a tener la pizza arriba de la mesa. Ahí tienen dos caminos, o piden un delivery, pero supóngase que si quieren cocinar, bueno, tendrán que agarrar harina, levadura, huevo, agua, aceite, amasar, mozzarella, después poner en el horno, dejar que leve la masa, después ponerla en el horno. Bueno, después van a tener la pizza, pero al principio la pizza no es la pizza, son los ingredientes. La escritura es lo mismo. Al principio van a tener elementos dispersos, ideas que ustedes fueron acomodando o pensando con todas estas técnicas. Bueno, hermoso esto que decís, Elisa. Sí, la observación de la realidad es una fuente permanente y total, total. Eh, no te das una idea la cantidad de ideas, valga la redundancia, que se, que se me han ocurrido a mí, sobre todo para clases, con cuestiones que viene una serie, viene una película, me comentó un alumno de otra materia, de otro instituto, de otro lugar, cosas que vi en la calle, situaciones cotidianas que las pude trasladar. Y en general eso suele funcionar, a veces no, pero suele funcionar porque tiene algo del orden, si querés, como de lo veraz. Hay algo de la experiencia humana que termina conectando. Pero volviendo, hay que confiar en el proceso de escritura. Al finalizar el recorrido, al finalizar el camino, hay algo que se va a terminar configurando, se va a terminar armando. Escribir es, como decía, ordenar ideas. Por eso
en la medida que van ordenando, escriban un primer borrador, reescriban, dejen reposar. Si lo planifican y gestionan bien el tiempo, tienen un mes. Arrancan mañana, escriben algo, lo dejan, lo agarran a los 2 días, lo siguen, lo agarran a los 2 días. No necesariamente tienen que ser 2 días, pero sí darse una distancia como para que el ojo y la mente se hayan olvidado un poco lo que hayan escrito. Y ahí probablemente puedan detectar muchas incongruencias, muchas lagunas de sentido, vean que hay detalles que no dieron, que deberían haber brindado, información clave, porque en la escritura, como decíamos, es una comunicación en diferido. Si ustedes entregan un escrito donde falta información, el lector no la puede reponer, no les puede preguntar. Esa es una gran diferencia con la comunicación oral, cara a cara. Si yo no entiendo algo, ustedes me están comentando algo y yo no les entiendo, digo, discúlpame, cuando dijiste tal cosa, ¿a qué te referías? Ah, sí, me dicen ustedes, y me lo aclaran. En un texto, lo que ustedes no le brindan al que los esté leyendo no está. Entonces, imaginarse es complicado porque te empieza a sacar del texto, te empieza como a distraer. Uno se hace preguntas que no debería. Entonces, los textos suelen justamente trabajarse para que estén, suele decirse, cerraditos, para que el lector se mueva más o menos dentro de los parámetros del esquema que armó quien escribe. Y si bien la escritura es una práctica eh, solitaria, o al revés, es una práctica, no, al revés, no es solitaria. Es individual desde el punto de vista que uno muchas veces se sienta a escribir solo. Es individual, pero no es solitaria en el sentido que el recorrido se suele compartir con otros. No por nada los periodistas tienen colegas o editores y correctores, los escritores tienen editores y correctores. Me imagino que ahí vos comentabas que sos dramaturga. Bueno, los dramaturgos deben compartir con colegas esos los primeros borradores, los guiones. Che, este diálogo te parece que funciona bien porque hay algo que me parece muy forzado, pero yo no lo termino de ver. Pueden llegar a darse situaciones de ese estilo. De nuevo, el gran secreto de la escritura es escribir, reescribir, pulir, podar, reescribir una y otra vez. Es una tarea tediosa, a veces hartante. Olvídense de los textitos que aparecen ahí, pero escribir tiene mucho de esto. Tiene mucho de ir separando, como suele decirse, la paja del trigo, ir separando piezas que sean afines para ir armando una estructura posible. No podemos contarlo todo, tenemos que ir separando, metafóricamente hablando, del tema que nos interese por color, ver de todo eso qué tiene más relevancia para nosotros, qué nos interesa contar, qué podemos contar y cómo hacer para llegar a un hipotético lector, cómo hacer para esto, para contar lo que queramos contar de una manera que para el otro sea significativa, sea atractiva, pero que a la vez invisibilice el proceso de trabajo. Que esa también es la otra gran cuestión. Se nos suele aparecer como, a ver, ahí voy al comentario. El comentario de Elisa, muy bueno, dice Gino, quien interpretó a Beatrix Potter en la peli Beatrix conoce a Robert Dahl, abre los ojos, si fuera tú, mantendría los ojos abiertos siempre, no te pierdas nada. ¿Por qué me estoy perdiendo yo? No te pierdas nada porque cuando eres pequeño miras todo desde diferentes ángulos, cuando creces dejas de ver todo tan claro, dejas de maravillarte. Bueno, mira, me acaba de dar un pie, Gino, fenomenal, como si estuviese armado, que tiene que ver con la diapo que les estoy mostrando. Contar lo que sea que ustedes estén contando tiene que ver con una perspectiva, con un punto de vista. Y ese punto de vista depende mucho de su propia identidad, de quiénes son ustedes, de dónde nacieron, de qué historia personal tienen, de en qué cultura, en qué familia, en qué cultura se criaron. No está ni mal ni bien, es lo que es. Cuando uno identifica desde dónde está posicionado y cómo mira el mundo y cómo mira la vida, uno ahí, tiendo a pensar, incorpora una fortaleza, incorpora una herramienta, porque sabe desde qué lugar está situado para contar
determinada historia, armar un relato o escribir lo que sea que vaya a ser. Nos quedan pocos minutos, yo agregué cositas, diapos por demás, porque como sé que no, que la instancia del feedback es así a través del chat, no sabía exactamente hasta dónde íbamos a ir, no me voy a extender mucho más, me voy a extender un poquitito nomás, les voy a robar un poco de tiempo. Les quería mostrar esto de los borradores, que también muchas veces lo suelo mostrar en clase a propósito de algunos escritores que son muy renombrados y muy famosos. Este es un periodista y escritor norteamericano, Guy Talese, que hace en la década del 70, hace un montón de tiempo, sacó un texto sobre Frank Sinatra, este cantante sumamente talentoso y singular, y ese texto es algo así como canónico en un punto, es emblemático, se lo suele compartir en talleres literarios, en talleres de periodismo, es muy conocido como en ese rubro, y lo que yo les muestro acá es cómo el tipo, pese a tener mucha trayectoria, mucho talento y demás, fíjese el trabajo que hacía. Un primer borrador con distintas viromes, escena uno, la discoteca de Daisy, cuenta todo eso. Escena 2, los estudios de la NBC, cuenta todo eso. Todo eso que escribió a mano, después lo pasó a máquina. Y una vez que lo pasó a máquina, también lo corrige con virome. Con lo cual, es cierto, nosotros cuando leemos un novelista, una novela o la historia de algún autor o autora que nos interesa, claro que nos va a parecer que eso es inalcanzable. Pero lo que aparece invisible, lo que queda invisibilizado, utilizando esta metáfora del iceberg, debajo de la línea de flotación, debajo de la superficie, es todo el proceso de trabajo. Trabajan mucho. La gente que tiene talento trabaja mucho también, con lo cual nosotros que somos simples mortales, pero con nuestras cuotas de talento en distintos rubros, tenemos que redoblar esfuerzos. ¿Escribir es para todos? Sí. Ahora hay que sentarse, reescribir, ponerse, porque no es tan sencillo. ¿Es imposible? No, para nada, no es imposible. ¿Lo puede hacer todo el mundo? Sí. ¿Todo el mundo puede ser García Márquez? Bueno, no, eso no. Ahí les estaría mintiendo, les estaría macaneando. Lo que yo digo que puede hacer todo el mundo es hacer un trabajo académico, universitario, que esté aceptablemente bien, que esté bien escrito, que sea claro, que sea preciso, que cumpla con el lenguaje disciplinar, con las cuestiones que cada una de las materias en las que tienen que escribir les exigen. Eso sí lo deberían poder hacer todos, justamente porque se trata de ir incorporando herramientas y después gestionar el tiempo, ir haciéndolo. Por eso la escritura es una práctica, se suele decir, sumamente recursiva. ¿Escucharon eso de que las obras no se terminan, las obras de arte no se terminan, se abandonan? Bueno, la escritura no es que se abandona, pero en algún momento tienen un deadline. Bueno, tienen que entregar el proyecto integrador, tienen una fecha, no lo pueden seguir ajustando, tienen una fecha. Si el día de mañana tienen que presentar una carta para aplicarle algún trabajo, bueno, es esa fecha o no aplican. Si tienen que presentar un texto académico para una publicación de la UP, bueno, van a tener una fecha límite. Van a tener una instancia probablemente de presentar un resumen, un abstract. Bueno, van a tener algunos plazos. Pero en la medida que tengan tiempo, uno escribe y reescribe y reescribe. Por eso se suele decir, insisto, que la escritura es una práctica sumamente recursiva. Uno tiene una idea, o sea, genera ideas, la idea vaya a saber cómo le llegó, mientras cocinaba, mientras corría, mientras manejaba, mientras utilizaba alguna de las técnicas que propone Daniel Casani en la cocina de la escritura, tiene algunas ideas, le hace preguntas a esas ideas, las ordena, arma una estructura, ya empieza a escribir un texto, es decir, redacta una prosa, empieza a maquetar el texto, le pone títulos, subtítulos, apartados, enfoca el escrito, se concentra en el detalle, la ortografía, la redundancia de terminología, de sentidos, qué cosas se pueden decir que se dicen en 10 palabras, se pueden decir en 7 para ganar eficacia y no agotar al lector. Bueno, pero en la medida que va haciendo eso, va revisando y va reescribiendo. No es que es etapa uno, etapa 2, etapa 3. Uno arranca y una vez que arranca, todo esto es sumamente dinámico, se va moviendo. Sobre todo con la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Que
Por ejemplo, yo que uso el Word, escribo en el Word y después digo, che, no, este párrafo debería ir arriba. Lo corto y lo pego arriba. No, no funcionaba. Lo vuelvo a poner abajo. Uno tiene instancias de ir pensando la terminología, la claridad del escrito, la ortografía, todo lo va haciendo al mismo tiempo. Escribir, mis estimados, es un poco esto. Lo deben conocer el mito griego de Sísifo. Yo muchas veces lo muestro en clase. Este, este buen hombre que fue condenado por los dioses a cargar una piedra y subirla una y otra vez a la cima de la montaña. Cuando está por cumplir con la tarea, resbala y cae con la piedra y tiene que volver a empezar. ¿Por qué a mí la escritura se me antoja o la asocio con esto? Porque nosotros podemos escribir, hacer un texto, resolverlo y hacerlo bien, pero una vez que terminamos un texto hay que arrancar con otro. En algún momento siempre hay que arrancar con otro. Y en algún momento vamos a tropezar, y en algún momento nos vamos a frustrar, y en algún momento vamos a perder la paciencia, y en algún momento vamos a decir, ¿por qué nos metimos acá? ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Quién me mandó? Pero bueno, parte de la tarea, parte de la faena es hacerlo una y otra vez, sistemáticamente, contra el cansancio, contra la propia voluntad. Uno a veces no tiene ganas de estar viendo una película, una serie, estar con amigos, estar con la pareja. Y bueno, a veces uno por el desarrollo profesional, tampoco les voy a decir que se vuelvan obsesivos, hay que vivir la vida también, pero uno de los grandes secretos, que no es tan secreto, es ese. También si uno quiere mejorar en alguna práctica, le tiene que dedicar tiempo. Y escribir es ir haciendo, haciendo, haciendo una y otra vez hasta que salga. Esto es lo que les comentaba recién de la teoría del iceberg. Escribir tiene mucho de esto. Quien te lee solo lee lo que está en superficie, lo que está en la hoja, lo que está en la pantalla, lo que le entregan en un proyecto integrador al docente. Lo que está debajo de la superficie de flotación tiene que ver con todo el proceso de trabajo. Escribir es un proceso arduo, tedioso, puede ser cansador, pero en la medida que uno se va metiendo, empieza a, che, me interesó lo que dijo Matías en esa clase, a ver, voy a buscar algún texto de algún autor, yo no leo tanto, algo breve como para ir empapándome sobre alguna temática que me interese, voy leyendo, voy escribiendo, voy soltando la mano, voy incorporando herramientas y como les decía, todo eso va generando un sustrato, una base, unos cimientos que a la larga van a hacer que ustedes puedan escribir mejor y que sus textos, que lo que recibe el lector, que es lo que está acá arriba, se luzcan, se vean mejor, se lean más claros, sean más eficaces, no les falte nada, que sea como un dispositivo que funcione, como en el mejor de los casos, como un relojito. Por supuesto que todo eso lleva mucho tiempo. Pero bueno, se trata de gestionar el tiempo, se trata de administrarlo. Voy a dejar de compartir, voy a revisar una cosita de la presentación antes de cerrarles. Ahí vuelvo a compartir. Esto quería ver. Voy a cerrar para no comerles, no ocuparles mucho más tiempo, que me imagino todos tienen también sus obligaciones y cosas. Ahí no está encajada, ¿no? Ahí está. Bueno, esto que es un meme que circula mucho a propósito de un montón de cuestiones, funciona estrictamente así a la hora de escribir. Por eso insistí tanto con la idea de gestionar el tiempo. Para romper, para salir de la página en blanco y llegar a un primer borrador, hay una serie de técnicas, una serie de mecanismos, que son algunas de las que les comenté a lo largo de esta charla. Uno tiene en principio una idea, la va elaborando, la vuelca en un primer borrador, ya hay algo ahí que cambió, que es diferente, tiene un original, cree que ya el texto está terminado, y en la medida que uno lo deja reposar y lo lee un compañero, un colega, un editor, una editora, alguien que tenga una mirada amorosa, ¿no? Siempre, esa es como la primera recomendación, háganse leer por gente que tenga piedad, porque si no, sí, uno se hace un ovillito y se pone en un rincón y no le va a dar ganas de escribir más nada.
Pero esto que es un meme, que es un poco una humorada, y con lo que estaría cerrando la charla, porque algunas de las filminas que quedan o de las diapos que quedan por delante es repasar algunas de las cuestiones que ya vi, pero las agregué justamente porque no tenía realmente modo de saber hasta dónde íbamos a avanzar con el contenido, entonces tenía miedo de quedarme corto. Eh, Insisto, esto que es una morada, en un punto recrea algo de lo que sucede en la práctica. Todas las personas que escriben saben que desde que tenés la idea hasta que terminás hay un proceso de trabajo. Si ustedes incorporan eso como idea fuerza de esta charla, yo me doy por muy bien pagado, porque la verdad ese es como el secreto o el concepto clave. Secreto entre mil comillas, ¿no? No hay secreto, hay que sentarse y ponerse. Pero para que un texto luzca claro, conciso, estilizado, con un lenguaje de formalidad adecuado, bueno, hay que poner mucho trabajo, mucho tiempo de trabajo, y ese tiempo se va cortando en la medida que uno va incorporando experiencia, oficio, lecturas, se va achicando, porque si no, imagínense que un periodista o una periodista que tienen que escribir una nota en un medio, si necesitan 4 días para escribir una noticia, no se publicarían noticias en los medios. Lo pueden hacer rápido, pueden acortar esos tiempos por la experiencia y el oficio que tienen. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a abrir ahí unos minutos si hay alguna duda, consulta, comentario, pregunta. Bueno, em, bueno, muchas gracias. No, no sé, no, todos los profes los conocen. Los profes de la universidad, la verdad, son muy buenos, no por nada. Está tan bien rankeada a nivel mundial, así que para mí es, la verdad que es un orgullo y un privilegio dar clases acá. En el COE nos divertimos bastante. La verdad, sí, ahora me voy a tomar un té. Gracias. Bueno, qué bueno, Natalia. Bueno, ojalá que algo de lo que vimos esta tarde les haya servido. Como saben, esta charla va a quedar grabada, así que la pueden volver a ver, se la pueden enviar a alguien y tal vez algunos de ustedes los cruzaré en el COE el cuatrimestre que viene, el año que viene o cuando sea. ¿Dónde pueden ver la charla completa? Entiendo que van subiendo los links ahí a Mayup, Lila. Sí, a YouTube se suben. Hola, sí, Hola, les Lila. vamos a avisar por correo, ni bien Ahí va. estén listas, las vamos a subir. Estaba escribiendo un mensaje, pero bueno, más rápido por acá. Tranqui. Ni bien estén listas en el canal, les vamos a mandar un correo Bueno, genial. Ahí comentó Lila, que es la gran gestora de esta charla, por lo menos. Así que bueno, gracias Lila por la ayuda logística y técnica para llevarla adelante. Y bueno, saludos a todos los que están por ahí. Mirá, desde Oaxaca, desde Venezuela. Eh, Hermoso. Bueno, espero que les haya servido y desde ya recomiendo al señor Daniel Casani, que tiene un montón de libros vinculados al oficio de la escritura y son realmente muy accesibles. La escritura es muy accesible, son muy amenos y muy prácticos, con muchos ejemplos, muchos consejos. Uno los puede ir leyendo fragmentariamente y va incorporando algunas herramientitas. Así que bueno, de mi parte, nada, darles un saludo y agradecerles por participar.